Y es momento de saludar a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito. Muy buenos días y bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a los televidentes. Doctor, vamos a empezar ya con esa entrevista y estamos a una semana que culmine el estado de excepción. Sin embargo, desde el municipio, desde el COE provincial, aún no se han dado a conocer estas medidas que se tomarán cuando finalice este estado de excepción. Finaliza el estado de excepción, pero no termina la emergencia sanitaria ni tampoco el riesgo al contagio. La ciudadanía está sumamente preocupada porque desde el municipio no se advierte cómo va a actuar. Incluso ayer en la sesión del Consejo tampoco se tocó este tema. Sí, claro, quienes tienen que tomar la decisión con respecto a las medidas que regirán a partir de que concluye el estado de excepción es el COE metropolitano. Y por eso es que el Consejo no debía tomar ninguna decisión, más bien iba a conocer cuáles son esas decisiones. El COE metropolitano ha venido trabajando con mesas técnicas en los distintos sectores para tomar las decisiones más acertadas en función de conocer cuál es la situación epidemiológica en el distrito metropolitano. Hay mesas técnicas de movilidad, hay mesas técnicas de espacio público, de salud, de educación, y con eso, obviamente, al terminar esta semana, la ciudadanía podrá conocer cuáles son esas medidas que van a regir en el distrito metropolitano. Sin embargo, en algunos temas se ha avanzado y ya podemos ir anunciando poco a poco esas medidas que tienen que ver fundamentalmente en movilidad, que la ciudadanía tiene mucha preocupación qué va a ocurrir el 14 de septiembre con respecto a los vehículos, la circulación de vehículos, a los salvoconductos, al transporte público, al transporte improvincial, en fin, tenemos algunas ya guías que obviamente se las tiene que concluir de manera definitiva. El COE metropolitano se va a reunir este viernes y tomará ya las decisiones finales. Justamente en estas medidas que usted dice ya se pueden decir, son la restricción vehicular en cuanto a movilidad que se va a mantener tal y como está. Sí, el esquema que actualmente está operando en el sentido de que hay una alternancia de las placas se va a mantener de lunes a sábado con una modificación para evitar esta ventaja que podrían tener las placas que terminan en números impares que pueden circular durante la semana laboral lunes, miércoles y viernes, en tanto que los pares los días sábado, jueves y viernes. Al concluir este mes va a haber una modificación, van a cambiarse, es decir, vamos a alternar de tal modo que mes a mes puedan tener un mismo equilibrio placas pares e impares. En el mes de octubre, lunes, miércoles y viernes circularán las placas pares y martes, jueves y sábado las placas impares. En tanto que los domingos se mantendrán la situación en la misma forma en que actualmente opera. Un fin de semana las placas pares, otro fin de semana las placas impares. Pero además, tomando en cuenta que en los domingos también hay gente que labora, va a incorporar una pequeña flota de transporte público para que también puedan hacer el servicio y de esa manera que los trabajadores puedan trasladarse al lugar de trabajo. Pero también perdón, doctor, justamente también esta medida ha sido cuestionada por algunos concejales quienes dicen que lo óptimo sería que se elimine la restricción vehicular para que cada persona utilice su auto propio, porque el riesgo de contagio al utilizar el sistema de transporte urbano es mucho más fuerte. En el distrito metropolitano, el 70% de la población se traslada por transporte público. Únicamente el 30% es del transporte privado y por tanto nosotros tenemos que privilegiar el transporte público. Obviamente que se tienen que tomar las medidas de bioseguridad correspondiente y por eso precisamente, a pesar de que el COE nacional autorizó que ya se pueda utilizar el 75% del aforo del transporte público, nosotros limitamos, no hemos ascendido, la mantenemos en el 50%, justamente
porque conocemos de la situación epidemiológica de la ciudad y nosotros queremos proteger la vida y salud de estas personas. No olvidemos que también hay los taxis. El transporte comercial no tiene restricción y tienen de lunes a domingo, precisamente por esta circunstancia, para que puedan trasladarse. Es decir, hay que mirar el contexto, porque obviamente nosotros, vuelvo a repetir, tenemos que proteger lo que ocurre con la mayoría de habitantes que tienen su residencia en el Distrito Metropolitano de Quito. Pero ¿qué va a pasar con los controles en la restricción vehicular? Porque ahora que aún no culmina el estado de excepción, hemos visto que en los últimos días hay gran cantidad de autos que están transitando sin respetar el día que tienen que salir. Justamente, eso es problema de los salvoconductos, y lo que va a hacer el municipio a partir del 14 de septiembre va a emitir y controlar los salvoconductos. Para ello ha construido una plataforma que cruza información con el Servicio de Rentas Internas y con la propia base de datos del municipio, que con respecto a las LUAES y las patentes municipales, de tal forma que cuando se emita el salvoconducto, tendremos posibilidad de que efectivamente constatemos que la actividad comercial que se nos ha señalado es la que corresponde, porque ahora lamentablemente hay muchas personas que han sacado salvoconductos, creo que casi todos tienen salvoconductos, y muchos de ellos no cumplen con la actividad comercial que está autorizada porque no ha existido un control. Nosotros, esta plataforma nos va a permitir encriptar la información. Se van a emitir salvoconductos con código QR que encripta la información del solicitante y que son legibles. Esto es lo fundamental, con aplicaciones que lo van a tener los agentes metropolitanos de tránsito, porque en este momento no tienen la aplicación para leer el código QR, y por consiguiente se generan todos los problemas que hemos visto. Justamente, si tenemos un mayor control, un estricto control de salvoconductos, vamos a evitar lo que sucede en estos días en que usted ve prácticamente que todo mundo circula, cualquiera sea la placa, y por consiguiente se generan estos problemas de congestión, aglomeración, que se convierten en focos de infección. ¿Y cuáles son las consideraciones que se van a tomar en cuenta para la emisión de los salvoconductos? ¿Se van a mantener también los salvoconductos para los sectores estratégicos? Sí, prácticamente el esquema que ha regido hasta estos días lo vamos a seguir, es decir, se van a aplicar las mismas exoneraciones que el COE nacional ha emitido. En ese sentido, no tendrán que tener salvoconductos médicos, abogados, en fin. Y quienes deberán obtener son aquellas actividades autorizadas, pero será la empresa la que es responsable de obtener los salvoconductos. Recordemos que para cada vehículo se requiere un salvoconducto, pero cuando ese vehículo transporta más de varias personas, varios trabajadores, será necesario obtener salvoconductos para todos ellos. En cuanto al control del espacio público, ¿qué va a hacer el municipio para evitar las aglomeraciones en las plazas, en las calles, en los parques? Porque esto puede poner en riesgo también a la ciudadanía. ¿Tiene competencia para actuar ahí el municipio? Absolutamente, y por eso estamos tomando medidas, estamos trabajando en las medidas que se adoptarán una vez que termine el estado de excepción. Tenemos que establecer condiciones en que se puede utilizar el espacio público, canchas, juegos infantiles. Recuerde todo usted, tenemos 15 parques metropolitanos, hay más de 1.872 parques barriales, y en todos ellos tenemos que tomar. Ahora, es evidente que hay algunas actividades que ya están autorizadas porque justamente evitan que haya esta aglomeración, que haya la posibilidad de contagio. Uno puede caminar, trotar, correr, realizar actividades deportivas individuales. Lo que no está permitido y está prohibido es hacer deportes en grupo y de contacto. Creo que este tipo de medidas se van a mantener. Estamos tomando todos los conocimientos, informes, estadísticas, para que las resoluciones se encuadren en lo razonable, en lo que permitemos. Estamos claros que
hay una situación de varios, incluso psicológica, que hay que tomar en consideración, pero queremos que esa apertura que haga el municipio siempre vaya en la filosofía que ha tenido todo el municipio desde que inició la pandemia, en que toda la situación está subordinada a la salud y protección, de los habitantes en el distrito metropolitano, vida y salud. Estas actividades se podrán cumplir siempre y cuando también se tomen en cuenta las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, que eso también está ya normado. Absolutamente. Todo esto está, vuelvo a repetir, subordinado al tema salud. Las medidas de bioseguridad son indispensables, son un requisito sine qua non en toda actividad. Si usted el día de mañana está pensando en que vamos a abrir alguna actividad deportiva, todo ello está subordinado a las medidas de bioseguridad. La ordenanza que establece la obligatoriedad de que se use la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado continuo de las manos, está en plena vigencia. La ordenanza en que prohíbe que ciudadanos que tienen el COVID tengan que mantener aislamiento obligatorio está en vigencia y por tanto se aplicarán todas las sanciones que ella prevé, porque esto es una decisión de vida, porque solamente si cumplimos con estas medidas de seguridad podemos salir adelante. Fíjese usted que además es necesario que la ciudadanía tenga su corresponsabilidad. Esto no solamente se trata de establecer restricciones, prohibiciones que no las queremos, sino son decisiones que nos permiten mantener la vida y la salud de los ciudadanos. Por eso un llamado a que cumplan con estas medidas de corresponsabilidad que nos van a permitir trabajar de manera conjunta en un problema que todavía está latente. El estado de excepción no significa que el virus se ha ido, el estado de excepción ha concluido por razones jurídicas, pero la emergencia sanitaria se mantiene, el virus está presente y la posibilidad de contagio sigue siendo alto y la mortalidad también. Ahora es responsabilidad ciudadana, sin duda alguna. En cuanto al control de las fiestas clandestinas, ¿ustedes tienen potestad para este control? Porque hemos visto que se han realizado durante el estado de excepción y pensamos que hay todavía un sector indisciplinado en la sociedad y las va a continuar realizando. Los operativos serán hechos en la misma forma que lo hemos venido haciendo y que nos han generado un éxito. Logramos controlar aquellas zonas que se denominan calientes. Indudablemente, el ejército, por ejemplo, ya no podrá participar de estos operativos, pero no olvidemos que el ejército tiene que cumplir, las Fuerzas Armadas, aquellas actividades que están establecidos en la Constitución. Una de ellas es el control de las armas, el requerizo de las armas, es decir que aun cuando no existe estado de excepción, el ejército tendrá que cumplir sus actividades constitucionales, de tal modo que seguirán haciéndose este tipo de controles. Probablemente ya no participen en los operativos, pero tienen que hacer esta actividad. Ahora lo puede hacer de manera conjunta o de manera individual. En cambio, la Policía Nacional está en la obligación de hacer, tiene la obligación de controlar la seguridad y por lo tanto los operativos sí se los va a hacer de manera conjunta con el municipio, porque esto sí lo podemos hacer. Nosotros estamos colaborando con la seguridad, nosotros tenemos que controlar el espacio público y por tanto los operativos van a continuar. Justamente con relación a esto, la AME había sugerido la posibilidad de solicitar al gobierno un nuevo estado de excepción en función de otras particularidades producto de la pandemia para que sea diferente a la actual y que no tenga ningún problema constitucional, que sea viable constitucionalmente. ¿Ustedes están de acuerdo con esta propuesta? Porque así tendrían justamente el respaldo de la fuerza pública. Yo creo que esto ya no va a ser posible. El dictamen de la Corte Constitucional es muy claro, por lo tanto yo creo que no deberíamos pensar en situaciones que no se la van a dar, sino más bien en cuáles son las medidas que se tienen que adoptar una vez concluido el estado de excepción. Recordemos que no podemos estar viviendo democráticamente en estados de excepción y por lo tanto más bien será trabajar con la AME y con otros consejos
cuáles son esas medidas, porque, por ejemplo, por darle una idea, en el tema de salvoconductos, un ciudadano no puede estar sacando salvoconductos en un cantón, en otro, si se traslada, y por tanto, más bien lo que tenemos que tomar, medidas que sean coordinadas y que tengan parámetros comunes para todos los cantones. Muy bien, doctor. En otro tema, el día de ayer en la sesión del Consejo se conoció que para la finalización de la construcción del Metro de Quito faltan 27.6 millones de dólares. ¿Por qué? Si todo ya estaba supuestamente financiado para la construcción del Metro de Quito. Sí, según la gerencia del metro, han existido rubros que se los denomina imprevistos y que por tanto necesitan ser cubiertos para que la obra física concluya. Estos rubros han tenido que ver fundamentalmente por razones de traslado de tierras, porque fue necesario utilizar un nuevo espacio para poder llevar los escombros, digamos, las tierras que fueron extraídas. Otros tienen que ver con razones ambientales. Finalmente, unos rediseños que se hicieron algunas estaciones. Justamente este ha sido motivo de preocupación del Consejo Metropolitano, que ha criticado fuertemente estos rubros. Se están pidiendo análisis complementarios para poder determinar si efectivamente estos caen en la categoría de imprevistos y, en definitiva, una vez que tengamos la información clara, podremos tomar decisiones con respecto a esta cantidad que se requiere para concluir la obra física, porque fundamentalmente lo que nosotros pretendemos es que el metro, el operador, funcione. O sea, tenemos muy claro que este va a ser una obra que va a permitir a los ciudadanos tener una mejor movilidad, tener un transporte público de calidad, y por ello tenemos que apostar en todo lo que sea necesario para que esta obra ya empiece en funcionamiento. Sin duda alguna, vigilar que los plazos se cumplan y finalmente para la fecha establecida comienza a funcionar el Metro de Quito, una obra importantísima para la ciudad. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta entrevista. Estaremos atentos entonces a las resoluciones que se tengan el día viernes, cuando finalmente se reúnan con el COE provincial y se sepa qué va a pasar con la ciudad en cuanto a la emergencia sanitaria. Así es, muchas gracias. Yo lo único que quiero hacer es un último llamado a la ciudadanía a que ayude a la autoridad a que de manera solidaria, disciplinada, nos ayude en el control de la pandemia, cuidándose cada uno de nosotros y cuidándonos a los demás. Si nosotros hacemos los 3 pasos de vida, entonces podremos tener la tranquilidad de que la curva se va a aplanar y que en un momento determinado va a descender. Así es, corresponsabilidad ciudadana. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta entrevista. Que tenga un excelente día. Nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con